Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. El tema que hoy nos convoca ya es de conocimiento de ustedes. Tenemos que pensar acerca de la vida, obra e ideas de don Rúber Carvalho Urey, quien sin lugar a dudas es una de las destacadas figuras intelectuales que ha tenido el Oriente Boliviano. Es perfectamente posible que uno pueda notar la gran combinación de su fuerza artística y espíritu crítico en distintas obras que todavía hoy merecen nuestras atenciones, y yo estimo que, merced a la gentileza de nuestros expositores, esto resultará evidenciado en la presente sesión. Se nos brindó la posibilidad de contar con dos personas que lo conocieron y además lo han leído. Está Gabriela Ichazo, periodista, escritora, abogada, al igual que el doctor Bolívar Carvalho, quien más allá de ser abogado es un hombre relacionado con la cultura. Sin nada más que añadir, vamos a hacerle la palabra al doctor Bolívar. Buenas noches. Leónidas Antonio Carvalho, que fue maestro de escuela en Santana, director, gran personaje en el pueblo, porque no solo se dedicó a la educación, también era consejero de sus amigos y de los indígenas del pueblo de los Moima. Su madre, Raquel Urey Villavicencio, su tía Hermancia Roca Carvalho, su hermano, una foto un poco movida, ahí Antonio Carvalho Urey, y este pequeñito de aquí, de 1 año aproximadamente, Rúber Antonio Carvalho Urey. Muy pocos sabían que tenía ese segundo nombre, ¿no? Y ese nombre Antonio es muy reiterativo en la familia. Nuestro tatarabuelo se llamaba Francisco Antonio Carvalho da Souza, y a partir de ahí prácticamente 1 o 2 de los descendientes de cada una de las camadas, como decimos vulgarmente, tenía que llamarse Antonio, ¿no? Aquí lo vemos a Rúber, como le decía en esa época, Rubercito, aproximadamente de unos 3 años, y su hermano Antonio de unos 10 años. Fíjense ustedes que pese a la distancia, al aislamiento de los pueblos, qué sé yo, en la familia siempre hubo la posibilidad de tener fotografías que son una gran cosa para recordar a los seres queridos y además para que los familiares sepan de dónde provenimos, ¿no? Mi tío Rúber estudió en la escuela Yacuma, en Santana, el básico, ¿no? Una escuela fiscal donde casualmente sus padres eran directores de escuela. Y luego la secundaria la realizó en el colegio 6 de agosto de Trinidad, en Nacional Florida de Santa Cruz, y terminó en el Colegio Nacional Jaime Sudáñez de Sucre, ¿no? Y aquí esta foto. Está mi abuelo Leónidas, mi tía abuela Hermancia Roca Carvalho, su hermana menor de Rúber, ¿no? Asunta Carvalho Urey, y Rúber Carvalho. Esto en Sucre, porque ahí se fueron a estudiar, y en esa época, fíjense cómo era complicado salir de un pueblo como Santana. Había que ir en vapor, no había carretera, tomar aviones, muchas veces aviones carniceros, ¿no? Para ir a una estancia. Era más fácil salir de una estancia que de un pueblo, porque llevaban carne a las minas y a La Paz. Esta foto de acá, que después voy a decir por qué está esa otra foto al lado, Rúber Carvalho aquí, de 25 años aproximadamente. Yo de 1 año, mi hermano Antonio de meses. Por eso puse esa foto al lado, para ver que siempre, pese a las cosas que después le voy a contar, que nos distanciaron, siempre estuvimos de alguna manera cercanos a él. Aquí está Rúber Carvalho en su año mozo en Sucre, cuando también realizó muchas actividades. No solo fue a estudiar, hizo buenas amistades, hasta periódicos hizo en Sucre, por si acaso esa beta de escribir ya él la tenía, y algo que seguramente lo mencionó cuando hablaba de por qué le gustaba la literatura, qué sé yo. En mi casa siempre hubieron libros,
Cuando éramos chicos nosotros dos, había un cuarto donde, como éramos dañinos, mi abuela nos decía que no entremos porque íbamos a ir a dañinear, pues, ¿no? Y la idea era que en realidad era para que no estemos hurgando los libros, ¿no? Y esos libros eran de mis abuelos, después mi padre, mi tío Ruber, siempre hubo biblioteca, siempre hubo cosas para leer, entonces era algo natural en nosotros escuchar, además que, si bien nosotros no conocimos a nuestros abuelos, pero nuestra tía abuela, que era como una madre, nos contaba historias, nos hablaba, nos leía la Biblia, etcétera, y siempre nos tenía pendientes de todas las cosas que pasaban. Y algo importante, nos leía las cartas que le mandaba su sobrino Ruber, o mi padre que tenía que salir afuera, o mi tía Chunti que tuvo que salir afuera a estudiar. Entonces siempre estábamos pendientes de las novedades a través de el encuentro con esta tía abuela, ¿no? Que siempre nos levantaba temprano para ir al rezo, aunque yo me escapaba, ¿no? Porque me iba a jugar a la plaza en Santana, pero ella siempre nos leía y claro, era la novedad y había que estar pendiente y teníamos que ir al correo a preguntar a la señora Anita si había leído cartas y de dónde habían leído las cartas. Esta foto de aquí, fíjense, don Ruber Antonio Carvalho Urey, cuando se casó, aquí está María Daisy, Justiniano Henrich, 10 o 12 años de diferencia, si no me equivoco, 12, ¿no? Él ya estaba recibido de abogado, ¿no? Y ella, creo que saliendo bachiller, si no me equivoco, ¿no? Cuando decidieron casarse. Y aquí, cuando nació Valia, todavía vivían en Trinidad, ¿no? Esta foto de aquí, cuando todavía estaban en la inocencia de que todo iba a ir bien, pero antes de eso quiero comentarles que Ruber Antonio Carvalho, aparte de haber estudiado en Trinidad, Santa Cruz y Sucre, antes de volver a Sucre a estudiar Derecho, él estudió 2 años de arquitectura en la Universidad Nacional do Brasil de Río de Janeiro. Él siempre le gustó el dibujo, la pintura, tenía esa habilidad, pero yo pienso que haber pasado 2 años por la Facultad de Arquitectura le ayudó muchísimo, ¿no es cierto?, a pulir sus conocimientos. ¿Y por qué dejó la arquitectura? Y él siempre decía, porque no me pude entender con las matemáticas, ¿no? Entonces, él era, y siempre fue un artista, ¿no? Pero las matemáticas eran algo que no iban con él, ¿no? No pudo vencer las matemáticas y decidió volverse, y por eso se fue a Sucre a estudiar Derecho. Entonces, ahí hizo la facultad en Sucre, y ahí fíjense ustedes con esa voluntad que él tenía de hacer amistades y de, además de tener de alguna manera algo muy cercano, hizo o creó, mejor dicho, una agrupación que le llamó Amigos da Onça. Como él venía de Brasil, decidió que se llame Amigos da Onça, esa agrupación que la creó en el año 1962, ¿no? Cuando recién él volvió a estudiar a Sucre, ¿no? Al año creo que de estudiar en Sucre, hizo amistad con muchas personas, ¿no? Entre ellos estaba Choco Fernández, ¿no? Su gran amigo de toda la vida después, ¿no? Y algunas otras personalidades que, para no olvidarme de algunos nombres, prefiero decirle que eran venianos y cruceños que vivían en Sucre, que todo el mundo se conocía, los cambas, como se decía, entre todos ellos participaban y se reunían, ¿no? El año 1965 él se graduó de abogado, ¿no? Y recibió su título de la, además él decía, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Y esa universidad le dio el título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y su título era doctor en Derecho, ¿no? Y el título profesional era de abogado. Eso fue el año 1967. Y ya les dije que se casó en Trinidad, el año 68, y solo podríamos decir que ejerció un periodo muy corto su profesión, que lo hizo como juez en Magdalena, ¿no? Eso fue entre el año 1967 y 1968. Una época en que estaba recién casado
Voy a decir una cosa que de repente no le va a gustar a tía Marrita, pero ella me la contó recién. Estaba enamorando, tío Rubén se fue primero a Magdalena y las amistades le hicieron saber que por ahí andaba una muchacha que podía quitárselo al novio y que se apure en casarse. Entonces creo que ella decidió ir allá para que no se le escape el novio, ¿no? Pero antes se casaron en Trinidad y de esa manera se evitó que esa señorita, que en realidad no era que se lo quería quitar, ¿no? Sino que tío Rubén siempre fue amiguero, todo el mundo lo quería, ¿no es cierto? Entonces podía confundirse de que estaba tras de él y en realidad era una gran amistad. Y ese fue el origen de que apuraron el matrimonio, porque de alguna manera hay que tomar la decisión, ¿no? Entonces, estando casado recién y teniendo ese trabajo como juez en Magdalena, consiguió una beca para realizar un posgrado en Administración Pública el año 1969 hasta 1970 en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Fue un año y poco que estuvieron allá viviendo, ¿no? Ya estaba nacida Valia, y fue una época también de hacer otras buenas y grandes amistades. El año 1970, cuando termina él de hacer su posgrado en Bélgica, deciden volverse a Trinidad. Su suegro, el doctor Gerson Justiniano, y el doctor Hernán Melgar, grandes abogados, personajes políticos de la izquierda, miembros del Partido Comunista, porque se decía que para ser comunista en el Beni había que tener unas 1000 cabezas de ganado, porque si no, no se era comunista, ¿no? O sea, eran comunistas con estancia, algo raro, ¿no? Pero eso era el Beni, ese era el comunismo, esa era la izquierda del Beni, ¿no? Yo recuerdo y conocí a un señor que se llamaba Asad Simón, que fue presidente de la Federación de Ganaderos del Beni. Tenía 10.000 cabezas de ganado y era miembro del Partido Comunista también. Entonces esas cosas raras, ¿no? Solo allá se veían esas cosas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en ese tiempo que estuvo allá hizo amistades con estas personas y regresó y trabajó, obviamente, en extensión universitaria, director de extensión. Fue catedrático también en la Universidad Técnica del Beni, porque así se llamó la universidad que después se pasó a llamarse José Vallivian, se llamó Universidad Técnica del Beni, y que aquí está, fíjense ustedes qué alegría, el doctor Chiriqui, primer rector de la universidad, uno de los grandes gestores para que haya la Universidad del Beni, y gran amigo de tío Rubén. Entonces esas cosas que alegran, esas cosas que uno dice, no, el mundo es tan grande pero a la vez tan chico, ¿no? Porque esas casualidades que se van dando. Entonces él estuvo entre 1970 hasta el 71, y obviamente él nunca fue un militante acérrimo de salir con panfletos, de salir a despotricar contra unos y otros. Él siempre fue una persona de escritorio, de conversación, etcétera, pero como los persiguieron a los izquierdistas, tuvo que salir. Y ahí quiero contarles una anécdota también. Con mi hermano nosotros vivíamos, mis padres eran separados, vivíamos en Santana con esta tía abuela, hermana de mi abuelo Leónidas, y recibíamos noticias de cómo estaban las cosas. Y un día dice ella, prohibido abrir las puertas y ventanas aquí. ¿Y qué será? Pues no, yo tan andante no podía salir, ¿no? Ni por el cerco. Así que nos quedamos hasta que de madrugada escuchamos que se abrió la puerta y entró Rubercito, porque así le decía ella, traído por su primo hermano Carmelo Antelo, que lo tenían en el campo escondido para que se esconda en Santana hasta que pueda conseguir una vía, una escapatoria para poder salir exilado. Entonces, esos exilios empezaron, no vamos a hablar de los golpes y esas cosas porque todo el mundo sabemos y algunos lo justificarán y otros no, pero el tema es cómo sucedían las cosas. Entonces, él se tuvo que esconder. Y esos días, que no recuerdo si fueron 3 o 5 días que estuvo ahí en Santana hasta que se consiguió un vuelo para que pueda salir, con mi hermano íbamos a la escuela y teníamos que volver rapidito, ¿no? Por suerte era media cuadra la escuela de la casa, que era lejos para nosotros, ¿no? Y teníamos que volver y no teníamos que decirle a nadie que estaba mi tío ahí, ¿no? Porque como era el comunismo el que estaba perseguido, él obviamente estaba con la cruz del comunismo ahí, ¿no? Esta foto quizá, y tía Marrita me corregirá si es de la época de extensión universitaria o de su vuelta, creo que después, de cuando volvió del exilio, ¿no? Eso es en Venezuela, bueno. Entonces es del exilio. Entonces él estuvo primero, se fue a Chile, fíjense de esas cosas, ¿no? Porque el gobierno de Allende recibía con los brazos abiertos a los comunistas, a la gente de izquierda. Él se fue allá con otros y no duró mucho su estadía en Chile, estuvo 7 meses cuando el golpe allá y tuvo que irse a Venezuela. Y en Venezuela estuvo también 7 años
y después volvió a Trinidad. Entonces esa foto, casualmente, fíjense, es de Venezuela. Y ustedes dirán, ¿y qué hacía en Venezuela y de qué trabajó? De lo que recuerdo, y aquí está tía Marrita que me puede ayudar a aclarar bien las cosas, él trabajó en diseño en la General Electric, haciendo los diseños de la General Electric. O sea, nada que ver con lo de abogado. Le sirvió, me imagino, sus 2 años de arquitectura y sus habilidades para diseñar y todo lo demás. Entonces, él trabajó ahí 6 años en la General Electric y era una persona que también allá aprendió a conducir. Creo que manejó muy poco tiempo, nunca más condujo en su vida, ¿no? Él era una persona que no le gustaba conducir porque le gustaba la tranquilidad, y conducir siempre ha sido algo que nos pone un poco, nos altera, digamos, a todo, peor en ciudades grandes, ¿no? Entonces, cuando volvió la democracia, ¿no? El año 78, ustedes recordarán, empezaron las elecciones, empezó el país a hablar de que todo volvía a la normalidad, y Rubén Carvalho decide volver. Esta foto, la primera, no es de cuando él recién llegó, pero son fotos de Trinidad con mi padre, ambas en diferentes épocas, obviamente, ¿no? Y él volvió a Trinidad y trabajó también en extensión universitaria, le volvieron a dar el cargo que tenía, la cátedra que tenía, pero le duró muy poco, porque si bien la democracia volvió, había una esperanza, estaba la UDP, que todo el mundo, sobre todo la gente joven y la gente de izquierda, veía el paraíso, que todo estaba bien, pero ya sabemos que hubieron golpes, ¿no? Y el golpe de García Meza hizo que salga nuevamente de Trinidad, pero él ya estaba cansado de irse del país, estaba cansado de vivir lejos. Y claro, a través de un contacto familiar de tía Marrita, decide que él se venga aquí a Santa Cruz y se quede en una casa, escondido prácticamente, varios meses, ¿no? En la casa, puedo decir la casa porque ya está muerto el que lo recibía, el profesor Carlos Kisling, ¿ya? Que era profesor del colegio alemán, porque su esposa de él era prima hermana de tía Marrita, si no me equivoco. Esa es la historia, ¿no? Entonces él estuvo ahí encerrado, no quería salir y no podía salir tampoco, porque si lo pillaban en la calle, obviamente no le iban a mandar a una fiesta, no lo iban a mandar a otro lugar. Y ahí estuvo, hasta que el año 82 vuelve la democracia y decide salir de su encierro y trabaja gracias a esas amistades. Fíjense las casualidades de la vida, ¿no? Cuando él sale, se encuentra con personas que de alguna manera había tenido algún contacto con él, como Marcelo Araúz y también Marcelo III Banzer. Esto se los cuento porque fue uno de los que los recomendó para que entre ahí. Fue compañero de celda de mi padre entre el año 1953 y 1954 en los campos de concentración, porque mi padre fue falangista, fue fundador del Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Y Marcelo III era su amigo, y con Marcelo III le tocó compartir celdas en Curaguara, en Catavi, siglo XX, y si no me equivoco en San Pedro también, un tour de esos interesantes, ¿no? Que lo hacía el MNR. Entonces le tocó estar ahí. Entonces cuando vuelve Rubén Carvalho, estas personas le dicen, hay esta posibilidad de trabajar en la Casa de la Cultura, y él acepta, y estuvo ahí como director de extensión cultural entre 1983 y 1984. Y el mismo año 1983, algunas fotos que de repente no tienen que ver directamente con lo que digo, pero para demostrar algunas personas con las cuales él se ha ido relacionando durante su vida. Él trabajó como asesor del Comité Pro Santa Cruz, creo que era Percy Fernández, si no me equivoco, el año 1983, en la comisión redactora del primer anteproyecto de descentralización administrativa y gobiernos departamentales. Y también fue asesor para la elaboración del proyecto ya de ley el año 1984. Y como estaba la UDP, le ofrece un cargo, a Percy Fernández lo nombran ministro de Integración y a tía Ruber lo nombran consultor en la Junta del Acuerdo de Cartagena entre el año 1984 y 1985. Esta foto fue cuando volvieron a Trinidad, si no me equivoco, el año 79. Esa otra foto en Terramar, que Terramar creo que duró 12 años, pero parecía más, ¿no? No sé por qué me parecía más. Entonces, él estuvo ahí trabajando como consultor del Acuerdo de Cartagena, y luego, en ese tiempo también lo invitan
porque sabían de su trabajo en la Universidad Técnica del Beni, en extensión universitaria. El canal universitario de la Universidad René Moreno lo invita para que entre los años 1985 a 1988 él dirija el canal universitario, el canal 11, y se dio algo inédito. A él le gustaba mucho escribir, criticar, analizar, etcétera, y se instauró la lectura de editoriales en el canal universitario, ¿no? Algo novedoso y de lo que se tiene y se los tiene guardaditos por si acaso, porque hay algo que hay que reconocerle, como decimos cachivachero como él solo, le gustaba guardar todo, pero todo, todos sus editoriales están guardados, están porque no se han perdido, todo lo que él escribió está, todas las fotografías, porque le gustaba también la fotografía, está, guardaba los álbumes de los abuelos que por suerte están ahí, ¿no es cierto?, para que uno pueda recordar, ¿no? Y siempre, más bien uno, cuando es más joven, dice, no, después lo veo más tarde, qué sé yo, y le dábamos vuelta, ¿no? Y cuando él murió, yo sabía que él tenía todas esas cosas porque él siempre me lo contaba. Entonces, cuando él muere, todas esas cosas empezamos a revisarlas y ahí estaba todo. Era como mi padre nos contaba historias y a veces nosotros decíamos, estos son inventos, ¿no? Pero luego, con los papeles, los documentos, hemos podido demostrar que ahí están las cosas. Entonces, él estuvo en Canal Universitario y también trabajó en muchas jornadas y eventos culturales. Los primeros encuentros o seminarios de cultura en Santa Cruz fueron organizados por él en diferentes encuentros, ¿no? Aquí está René Hohenstein, que de alguna manera tuvo una cercanía junto con el doctor Alcides Pareja, que por cuestiones de salud no sale de noche, ¿no es cierto?, y prefiere no estar en estos encuentros, pero siempre él estuvo ligado al tema cultural. Y también algo que de paso voy a mencionar, fue jefe de prensa entre el año 1990 del periódico El Deber. Fue un año, recuerdo yo el año 1990, donde él estaba muy entusiasmado porque siempre le gustó el tema de la prensa, ¿no? Y también seleccionando los temas, etcétera, y las campañas electorales, la parte política. Él siempre se interesaba de lo que pasaba, ¿no? No era un activista, pero siempre era alguien que estaba pensando, ¿no es cierto? Y era de consulta para mucha gente. Cuando vuelve la democracia, también algo importante, está el tema de la autonomía municipal. Y esa autonomía municipal que nació aquí o que se recuperó aquí en realidad, porque ya había autonomías antes, pero se había perdido, ¿no? Se recupera el año 1985, si no me equivoco, la autonomía municipal, ¿no? El año 1990, Percy Fernández gana la elección y lo invita para ser su oficial mayor de cultura hasta el año 1995. Del año 1990 al 95, en esa época los periodos municipales eran de 2 años, fueron 3 periodos consecutivos. Y lo que quiero resaltar aquí es la creación de la revista Canva. De repente Gabriela recordará, esa revista Canva era el medio, se puede decir, donde se divulgaban las ideas, se publicaban las cosas que venía haciendo la gente e inclusive la recuperación de muchos temas que ya se estaban olvidando, ¿no? Algunas cosas se reeditaron, podríamos decir, ¿no? O volvieron a publicar y se dio espacio para que mucha gente participe con artículos, con análisis y todos los encuentros culturales que habían, todos se plasmaban en esa revista Canva. Se hicieron algo así como 7 números con temática del Oriente Boliviano. Algo muy importante que siempre tuvo Santa Cruz y que ahora quizás se extraña un poco, ¿no? Era la Cooperativa Cruceña de Cultura. La Cooperativa Cruceña de Cultura, donde toda la intelectualidad, gente joven y gente mayor participaba. Tiuruber era uno de los más entusiastas ahí, ¿no? Obviamente estaba también Susana Seleme, por citar algunos nombres, ¿no? Participó también Cecilia Kenning. Y aquí está William Rojas con su gran revista Apuntes de más o menos esa misma época, ¿no? Había gente muy joven que de alguna manera quería
decir lo que pensaba y lo publicaba. Recuerdo yo una vez que lo pillaron a William Rojas garabateando ahí, si no me equivoco, y él me corregirá, creo que donde era la biblioteca, ahí al lado, donde Marcelo Araúz, ¿no? Él está su esposa ahí, no voy a quemarlo, ¿no? Pero eran otras épocas, Pato, por si acaso, ¿no? Había puesto para una muchacha, mi corazón es tuyo, lo demás es del gobierno, ¿no? Un grafiti de esos famosos, ¿no? Entonces, en esa época hasta los grafitis se publicaban, porque era un acto de rebeldía y de libertad, cosa que ahora los grafitis son cualquier cosa, pues eran antes unos poemas, ¿no? Y expresaban otra cosa. Entonces, él presidió la Cooperativa Cruceña de Cultura no sé cuántas veces, fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, ahí en los encuentros familiares, ¿no? Fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura durante 6 gestiones, el tiempo que estuvo oficial mayor participó en el directorio de la Casa de la Cultura, y en el tema cultural el cargo más alto que ocupó fue el de subsecretario nacional de promoción cultural, dependiente del Ministerio de Cultura entre el año 1996 y 1997. También aquí en Santa Cruz fue docente universitario en la Universidad Domingo Savio, y algo que parecía que no iba a suceder porque de haber estado, como se dice en las ligas mayores, entrar a un colegio pareciera algo que no es muy común, pero sí, fue profesor del Colegio San Lorenzo, invitado por su gran amiga Cuqui Urenda, que cuando él era oficial mayor de cultura, la Cuqui era la directora de la Casa de la Cultura, cuando la Casa de la Cultura dejó de ser autónoma y pasó a ser del gobierno municipal. Entonces, ahí él aceptó, ¿no? Y de esas cosas de la vida, como era tan sociable, amiguero y siempre dispuesto a dar consejos, qué sé yo, creo que un año fue profesor. Y el único año que estuvo, esa promoción que le tocó a él compartir, decidió que lleve su nombre y él feliz de la vida de que una promoción lleve su nombre, ¿no? Aquí una de sus presentaciones de sus libros, ¿no? Que de eso va a hablar Gabriela, yo solamente estoy mostrando algunas fotografías. Algo que pocos conocen porque lo hizo por poco tiempo en el sentido de mostrarlo, porque él siempre estaba dibujando, pintando, ¿no? La verdad que los que han conocido sus dibujos y sus pinturas decían, ¿por qué no se dedicó a esto? Por lo bien que lo hacía, ¿no es cierto?, la temática y todo lo demás. Entonces, él hizo una sola exposición, decidió hacer unos óleos. Entonces, el año 1986, en el tricentenario de la Santísima Trinidad, él decide hacer esas pinturas alusivas a las misiones jesuíticas. Y que aquí está Carmencita Robles. ¿Dónde está Carmencita? Tiene la dicha de tener algunos cuadros de esa exposición. La mayoría. Qué felicidad. Un día de eso voy a entrar a secuestrar uno. Esto es en los directorios que participó en la Casa de la Cultura. En esta parte de acá, cuando fue nombrado subsecretario de Cultura, ¿no? Y fíjense, ahí está Marcelo Araúz, que él es el saliente y Tío Ruber es el entrante. Carlos Hugo Molina, bien joven, en la época de la participación popular, ¿no? Y aquí está Freddy Teodovic. Y aquí, obviamente, su gran amigo, el doctor Alcides Pareja Moreno. Los marteros, no puedo dejar de mencionar, grupo de amistad de la época de la Casa de la Cultura, estamos hablando del año 1982 en adelante, ¿no es cierto? Y quizás de antes, ¿no? Yo tuve la suerte también de trabajar ahí y soy de los marteros, ¿no? Un poco de rebote me tocó, ¿no? Ahí hay algunas fotos de esa época. Aquí estas fotos son icónicas, los 25 y los 50 años de casado. Entonces, él era una persona que le gustaba compartir, festejar y enamorado de su esposa, querendón de los amigos y siempre quería estar con todo el mundo compartiendo. Él amaba, adoraba sus libros. Es más, todos sus libros se ocupó él de tenerlos, unas fotografías y luego hacer unos cuadritos y los tenía en una pared, todo eso, ¿no?
y una parte de reflejo es lo que tiene él ahí. Aquí cuando fue designado hijo ilustre de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Algo que muchos decían, ya era hora que le hubieran dado, ¿no? Ya él había escrito su poema Te amo Santa Cruz, ¿no? Y tantas otras cosas sobre esta tierra que él tanto amó. Fíjense esas cosas de la vida. El año 1982 que él volvió a la vida pública fue el año que con mi hermano Antonio aquí presente nos vinimos a estudiar y desde esa época hemos compartido todo el tiempo con mi tío Ruber, ¿no? Mucho más que con mi padre, ¿no? Cuando murió mi padre yo tenía 26 años, ¿no? Y sin embargo con él habíamos compartido antes y después tantos años hasta el año pasado. Él decía que era anarquista porque no le gustaban las reglas. No pertenecía a ninguna institución formal. No era socio de ninguna comparsa, asociación, logia ni nada. Sin embargo, fue reconocido por más de una institución y él aceptaba, ¿no es cierto? No es que estaba en contra, sino que él decía ser una persona libre. Y para él algo fundamental era la amistad. La amistad lo practicaba a través de diferentes encuentros, en festejos, conversaciones reales, virtuales, etc. Y siempre él decía que se inspiraba en el mar y en la pampa, ambos por su extensión que le daban amplitud y libertad de expresión, y decía que de oficio era escritor. Ese era Ruber Carvalho Urey. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación de Enrique. Fue la sorpresa de considerarme para honrar sus letras, tan vividas como vecinos de aventuras en las gestas por la implementación de la autonomía municipal en los años 90, cuando no estaba de moda ejercerla, ni respetarla ni cumplirla. Años de muchas letras poéticas, unas más encendidas que otras. Aquí traje conmigo sus libros, la parte escrita de su vida, a manera de lumbre, de llama encendida. Falta septiembre de hojas amarillas, su obra de teatro escrita y presentada en Sucre cuando estudiaba Derecho y no fue impresa. Querido Ruber, cosa curiosa, aquí estoy a invitación de la nueva generación que lo enorgullecería, de Enrique Fernández García, viniendo a hablar de su obra literaria. Yo que tuve tanto privilegio de compartir horas y horas de palabras dichas, borroneadas, discursos incendiarios, frases lapidarias, frases para el bronce, solo empalidecidas por su poesía vibrante, por la que corren los ríos de mojos, las cascadas de Chiquitos, las aguas y los arenales del Río Grande, los bufeos y los remeros que se inclinan ante las caderas candenciosas que renuevan la sangre de la llanura. Hoy, como entonces, tampoco voy a tutearlo para decirle, ay, Ruber, me muero de bello cómo lo escribe. ¿Cómo pues, Gabrielín? Vos sos la artista. Usted se sonrojaba y yo me reía. Porque a mis 20 y tantos, como antes, como ahora, para leerlo, para escucharlo, si una no estaba enamorada de un ideal, de una utopía, de un mundo nuevo, se enamoraba de los que describió con tanta maestría en un suspiro. ¿Cómo pues, Gabrielín? Estos son sueños de papel. Vos vas por ellos, Manuelita. Estábamos a pocos años de conocernos en 1984, cuando usted introducía a dos manos Nosotros y otros ensayos de la identidad cruceña. El primer libro de Herman Fernández, su maravilloso y amado hermano de la vida. Y precisamente usted recordaba en esa introducción que 3 años antes, en tiempos complejos, tiempos autoritarios, nuestro querido doctor Herman había comenzado lo que usted llamó el inicio del cabal análisis de la identidad cruceña. Traigo a la memoria esa serie de publicaciones reunidas en aquel libro, porque en esa obra fundamental que dio para mucho debate y muchas ideas,
coincidieron y devinieron las tertulias interminables de los amigos. Incluso cuando por causa de la impertinencia del cruceño más arrojado de fines del siglo XX, Percy Fernández, nuestro queridín, tuvieron espacio de divulgación y conversación desde el Comité Pro Santa Cruz de 1983. Herman médico, Choco, usted abogado, queridín ingeniero, con una vocación común de espíritu renacentista y una integridad digna de templarios. El exilio no pudo separarlos y gracias a su instigación a Herman para que escribiera, los cruceños tuvimos un después meticulosamente pensado que dio lugar a batallas culturales que siguen inconclusas, con pocas voces, pocas plumas, buscando cómo terminar de desmadejar el ovillo en el que las fuerzas vivas flotan apenas sin fuerzas para el nado a ganar la orilla. Fue tiempo después, cuando usted asumió como oficial mayor de cultura del primer gobierno municipal que interpeló su propia autonomía con su antes compañero de aventuras en el Ministerio de Integración, que la libertad intelectual y el afecto entrañable de sus círculos culturales entraron en conflicto con la responsabilidad municipal. En esos años prolíficos para la autonomía municipal y el desarrollo de una institución local poderosa, como en su momento lo fue el Comité de Obras Públicas, fue que usted, querido Ruber, logró recuperar la Casa Municipal de Cultura Raúl Otero Reiche con el dolor que solo los años demostraron que fue para todos. En esos mismos años, como toda la vida, nos salvó la literatura, la poesía y produjo la tríada poética. Canto Cantum Cantorum, en 1991. Ahí te dejo el mar con otras cosas, en 1993. Para quienes siguen creyendo, dijo usted, todavía en los libros de escuela, en las 1001 noches y en el país de la utopía, donde la magia, el amor y la utopía, la mujer y la vida, como la guitarra y el vino, son irreconciliables con la pose y la amargura de tanto opa solemne, que a pesar de la naftalina, el resfrío y el mal de ojos, se resiste a desaparecer. Y el tercero, de aquella tríada, del tiempo y los exilios, en 1993, donde rescata de la memoria versos de los años 60 y 70 en Sucre, en su natal Santa Ana del Yacuma, en Santiago de Chile y en la amada Caracas, sus poemas de entonces. Con su impronta literaria creó el sello de su edición personalísima, Ediciones Mabaru, acrónimo con los nombres de sus amores eternos, su esposa Marrita, su hija Valia y Ruber, Mabaru. En 1990, Por tu modo de andar y mi forma de soñarte, fue la declaración de amor que muchos hubiéramos querido firmar. Sus 3 ediciones de poesía en prosa volaron mientras Improperia ingresaba a imprenta. Pareciera que el viento que arrasa hubiera arrastrado en bandolera, querido Ruber, las impresiones casi artesanales en papel madera, prolijamente cuidadas, como el artista completo que fue usted en las letras, en la estética, en la ética, en la música, en los pinceles, en cada rincón de su casa de novela de las tierras bajas macondianas, movimas y cruceñas. Improperia irrumpió en 1995 con esa frase que unía los atardeceres de los amigos de los 90. Ningún día olvida las 6 de la tarde. La hora en que el horizonte es indescifrable, de todos los colores que surgen de la luz que parte y la oscuridad que llega. La hora en que el deber hacer cede su turno al deber ser, cuando el tiempo parece, por un instante, eterno. Improperia, novela dedicada a Marrita, en su hamaca a la hora de la siesta, pensando en el país mágico
de donde un día vinimos, Mojos. Improperia es su ópera prima, su primera novela en la que responde con sinceridad a su propio mundo y el mundo de todos, sin chauvinismos ni fundamentalismos, sin complejos ideológicos y sin miedo alguno de caer en el facilismo del acomodo intelectual. En un mundo que no perdona pensar con libertad, cuando ésta atenta contra el estatus de una sociedad que la niega porque se niega a sí misma. En 1996, 2 nuevos libros de poesía en prosa publicó como para los amigos. Los amigos. Esas malas compañías a las que cantó Serrat, como los atorrantes que se exhiben sin pudor y beben a morro, que se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes, que si les roza la muerte, disimulan que para ellos la amistad es lo primero. Los 2 nuevos libros eran Cuando la luna se baja para bañarse en el mar y Las cartas que escribí mientras dormías. El año 2000 nos regaló su obra maestra, La mitad de la sangre, dedicada a Marrita, solidaria en el tiempo y los retratos, y a ese hermano que le arrebató un pedazo de corazón, Antonio, que una noche de queridas y carnavales se fue, no dijo a dónde, con la vida y sus velorios. En ella también agradece a 2 amigas de hierro en su vida, Marcela Urenda de Leigue y Negra Fará, y como siempre al omnipresente Herman Fernández, Choco. Una obra imprescindible para el conocimiento de la idiosincrasia del hombre de la llanura latinoamericana, más propiamente de la región amazónica, a través de 3 períodos caracterizados que abarcan 100 años de historia: los imperios del caucho, los avatares ideológicos emergentes de las guerras mundiales, de revoluciones y dictaduras, y los cambios del fin del siglo XX con sus muros y utopías. Versario es el poemario que publicó en 2002, dedicado a quienes como el autor reprobaron sin rubor ni rencor las matemáticas. Y ahora que decías que estuvo resguardado por Carlos Quisling, qué paradoja, el mejor profesor de matemáticas que he conocido. En esos años era mi profesor en el colegio alemán. Y no sabía yo de Rubén entonces. Peladinga yo. Versario es el poemario entonces que publicó en 2002, dedicado a quienes como el autor reprobaron sin rubor ni rencor las matemáticas, la política, la fama pasajera y el espejismo concupiscente del dinero, pero desentrañaron con creces los más difíciles teoremas de amor, los principios enigmáticos de la pasión, y dominaron inmutables las funciones geométricas de la libertad y la ternura, única manera de entender la filosofía cristalina de la lluvia y el aroma total de la flor en primavera. En 2003 reunió sus ensayos, artículos y comentarios publicados en los diarios El Deber y El Nuevo Día, bajo el título Basculario. Usted inventó el término inexistente a partir de la báscula, para reunir los instrumentos de medición de peso con los que sopesó la sociedad, la humanidad, que no es lo mismo, y poniendo en la balanza los anhelos y rabias de la mayoría de los ciudadanos. Su editor, esta vez Ricardo Serrano, de la editorial El País, decía que esa rara función social del columnista de prensa se expresa en los artículos de Carvalho en repasos de historia, pasión por la honradez y consecuencia y amor por el oriente boliviano, que lo han convertido en uno de los columnistas más celebrados y leídos de la prensa nacional. Recojo de su introducción. Vivimos en un mundo sin alternativas ni referencias visibles. A hitos de diagnósticos nos ahogamos en la teoría de las causas y efectos sin encontrar la solución de los problemas. Al fracasar el socialismo burocrático, los fundamentalismos sustituyeron a la utopía y deambulamos en el oleaje de aguas bravas, pensando que en la orilla próxima está el mundo maravilloso que leímos en los libros. Convertida la dialéctica en dogma y la ilusión en fatalismo revolucionario, hicimos de la pobreza un culto y de la riqueza un pecado, cuando la idea debió ser al revés.
Con su mirada desde la llanura, en 2010 nos relató su historia de Bolivia, que tendría que ser libro de consulta en cada aula escolar y universitaria del país. A la par de los remeros misteriosos de los grandes ríos de las selvas que adoraron al jaguar, al viento, a la lluvia, al fuego y al sol, como a la luna, porque estaban ahí a flor de piel, también somos nietos de Cervantes, de Spinoza, de Descartes, Kant, Bacon, Hegel, Marx, Horacio y Homero, como de Fidias o de Beethoven, Shakespeare o Voltaire. 500 años tardó García Márquez en descubrir que, a diferencia de la leyenda incaica de Manco Cápac y Mama Ocllo, los latinoamericanos venimos de José Arcadio Buendía y su prima hermana Úrsula Iguarán, de Aureliano, hijo de estos, así como de Mauricio Babilonia y sus mariposas amarillas, todos nacidos en Macondo, dicho en buen romance. En esta obra bella incorpora entre sus anexos el manifiesto de 2005, suscrito por alrededor de 50 cruceños en sintonía con el memorándum de 1904 y el manifiesto de 1968, proponiendo al país seguir desencantando la tierra, porque Santa Cruz quiere un país sin odios raciales, donde todos los cruceños, guaraníes, chiquitanos, mojeños, mestizos e inmigrantes aquí afincados tengan la absoluta garantía de su calidad de ciudadanos con plenos derechos y garantías constitucionales. Todos los americanos hemos construido nuestros edificios políticos sobre arena y cualquier audaz de un empujón puede botarlos. Es la frase que subraya, escrita por el libertador Simón Bolívar al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el 23 de diciembre de 1828. Esa percepción de uno de los fundadores de la República, parafraseándolo a usted, justamente este año del Bicentenario, sigue siendo nuestra preocupación ciudadana. Puramba, el país enclavado en la lejanía que ya no existe, dijo usted, es para quienes un día soñamos tanta cosa bonita. Y de cómplices, y los soñadores, los románticos de entonces, nos hicimos extraños y dejamos de vernos y de escuchar las viejas canciones y de leer a los viejos autores que se fueron antes que el muro. El mundo no había sido como nos lo pintaron los poetas, y otra vez y mil veces, otra vez, volvimos a desandar para buscar la ruta del mar y de la sombra que nos resguarda en un mundo sin fronteras. Y en los cafés, las razones de la sinrazón otra vez se pusieron de moda con los nuevos adjetivos y con nuevas alucinaciones. Y otra vez, siempre de nuevo, nos pusimos a desempolvar las viejas arengas para repetir incautos, decrépitas realidades. Y siempre nos equivocamos. Pero Puramba, el sitio de los Puram, el sitio de los totaizales de oro en épocas de dragones y dinosaurios, cuando el horizonte trascendía cada uno de sus territorios sin límites, la Moxitania, la Chiquitania, el río Madera y el gran río llegando al mar, al final, querido Ruber, entre desvelos y mientras alguien recuerde, alguien escuche, alguien suspire y evoque lo que fue y lo que aún no ha sucedido, Puramba existe. En un país como el nuestro, donde nunca cambia nada, subrayó usted, que tal vez fuera porque le falta un poco de poesía. En Ya no me da dolor, solo cansancio, su último libro, la editorial Hoguera, con su sello La Mancha, publicó, para concentrar en un ejemplar único, los 3 poemarios de principios de los 90. El versario que tuvimos el privilegio de compartir en 2002 con los poemarios de 1998 a 2001. Los ríos que me faltan, Memorias de las simples cosas y Teoremas suburbanos. Dijo Alcides Parejas que usted es el poeta del amor cotidiano, ese amor que se manifiesta en las cosas pequeñas sin aparente trascendencia, que usted hizo poesía al andar en la medida de sus experiencias personales. Le canta a la mujer amada y a la llanura verde surcada de ríos, a los vecinos y a la política, a lo que le gusta y a lo que no le gusta. Muchas aguas, muchos ríos pasaron por mi orilla, escribió usted.
mucha agua desbordada de intensas rebeldías, proclamando juveniles utopías y apasionadas protestas libertarias. Porque sí, es importante subrayarlo ahora, querido Ruber, como Hermann fue el gran escritor de los ensayos modernos de nuestra identidad, de nuestra libertad, usted lo fue de la poesía, la novela histórica y la opinión libertaria frente a cualquier forma de opresión, de sometimiento, de tranquera que cerraran los acostumbrados a ser manada. Porque, oh, qué libertad la suya, la nuestra, qué libertad sin amos y sin esclavos, qué libertad sin otra propiedad que las abarcas, la rosa de los vientos, la de soñar, como seguimos soñando que algún día, la de soñar que de sobrarnos unos centavos consideraríamos recién la opción de pagar impuestos si no nos robaran. ¿Me creería que lo que usted publicó y traigo a este auditorio 24 años después sigue vigente? Claro que lo sabría porque nada cambia sin un poco de poesía, como dice usted. Y como dijo Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Usted escribió el año 2001. Hasta hace poco se decía que el Palmar del Oratorio era el último rincón cruceño que nos dejó la leyenda y la historia. Apacible lugar de vacaciones de las viejas familias troncales, donde las costumbres y los recuerdos habrían de perdurar para siempre. Sin embargo, el pasado 5 de febrero del siglo que comienza, se recordará como día en que ese santuario grigotano fue prostituido, pisoteado, manoseado, mancillado y agredido por una turba también prostituida, mancillada en su dignidad, humillada en su pobreza y miseria y conducida desde diversos barrios de la capital para hacer tumulto y aplaudir sin saber por qué al que puso una estatua de su papá en la doble vía de la cervecería Quilmes. Alboroto sin ton ni son, porque para tanta mentira y cinismo deberían hacerse las sesiones municipales en reuniones reservadas y evitarse la vergüenza de que el pueblo observe tamaña podredumbre y obsecuencia. Si el rodillo lo resuelve todo, ¿para qué gastar en micros y pagar gente? Por eso sobra la plata para el despilfarro y falta con creces para las obras que necesita la gente. Al día siguiente fueron las banderitas portadas por supuestos hinchas del partido que ya no tiene el socio del alcalde, devolviendo de este modo gentilezas por el apoyo del cómplice del día anterior. Como consigna de la cosa era que nada ni nadie empañe el informe de gestión. ¿Cuál informe? ¿Cuál gestión? ¿Y cómo alguien lo iba a hacer que nadie lo viera o supiera? Por eso se hizo el remedio de sesión en el Palmar del Oratorio, porque para los que hacen y deshacen nuestro municipio, el Palmar se encuentra en el fin del mundo. Así se insulta a los habitantes del Palmar. ¿Lo sabrá su junta vecinal? Antes usaron a un pobre hombre que usan, UCS se llama la cosa, para insultar a Percy y a Gabriela como antes hicieron uso del incondicional socio para que figure como autor de un libro que hizo otro usuario contra Percy y sus colaboradores, todo dentro de la corrupción que impera en este mundito pequeño de la miseria humana. Ahí los ve uno todos los días, a toda hora, en los diarios y la tele, responsables de haber hecho de Santa Cruz la ciudad más sucia, insegura y fea del mundo. Juntos, nerviosos y asustados, sin poder dar marcha atrás, en tanta vagabundería de deudas, contratos amañados, luminarias, sueldos fantasmas, tráfico de influencias, sobreprecios, complicidades pactadas y el menosprecio del pueblo, la impopularidad imparable. Supremo Tribunal de las Conciencias, si las tienen. Si en este momento hubiese elecciones municipales, el hijo de Max no llegaría ni al 10%, dicen los entendidos. Y eso no es mentira. Saben de seguro que el 2002, cuando el gobierno cambie, habrá que buscar a un chapulín colorado que les recomiende el discurso a como dé lugar. Pero si el chapulín solo existe en la pantalla, ¿quién habrá de salvarlos? ¿O tendrán que mandarse a cambiar? Ahora la cosa se va agrandando. Ya usan, UCS se llama la cosa, el nombre de un pueblo digno y cruceño para que una supuesta junta vecinal arremeta contra Gabriela, que no aprobó el cinismo de tal informe y se ordenaron una solicitada, que por supuesto no fue redactada en el Palmar, contra Gabriela, porque le sacó tarjeta roja al hijo de Max. ¿A qué otro lugar acudirán mañana? ¿Quillacollo? ¿Villa qué me importa?
No sabemos dónde será el próximo show, pero como ahora, nadie dirá esta boca es mía, porque pareciera que el tipo todavía manda, ya que con nuestros impuestos se alquiló el Palmar y se compró a este pueblo, con instituciones y todo. Porque aquí nadie le dice nada cuando afirma que por las tardes trabaja en los barrios con tele y reporteros para que lo saquen en las fotos de los periódicos y viaja con y sin arraigo y nadie se mosquea en averiguar si la renta le cobró o no los primeros 10 millones de lo que debe, porque dice que ese es un asunto privado y que nadie tiene por qué meterse en lo que no le importa. Él dice que no es el de la estatua, aunque todos aseguran que el rostro es de él. Y él cree que eso durará 100 años. ¿Sabes qué, Gabriela? Cuando se acabe el gobierno, falta poquito más de un año, y en este pueblo ya no hayan estatuas privadas en lugares públicos y tengamos alcalde, porque un día Santa Cruz volverá a tener alcalde, como volverá a tener instituciones que se respeten y las hagan respetar, y tendrá concejales de carne y hueso en vez de estatuas, y en vez de juntas habrá juntas vecinales. Entonces, esa buena gente del Palmar del Oratorio, viejo reducto cruceño, escarnecido el 5 de febrero, volverá a ser lo que un día fue. El Palmar del Oratorio volverá a ser lo que fue y un buen día Santa Cruz amanecerá con un verdadero alcalde municipal. Aquí, querido Ruber, seguimos lidiando con la incapacidad humana para la felicidad. Su obra, su legado, caídos del tiempo en su tiempo, y en este tiempo saben a remanso y erotismo en la poesía enamorada, a revuelta y pasión sin límites en el mejor realismo mágico escrito de las tierras bajas de Mojos y Santa Cruz de la Sierra, a resistencia inclaudicable ante la afrenta de los que pretenden robarnos el alma imperecedera que usted impregnó en cada una de sus páginas, en cada recuerdo, en cada palabra suya, irreverente, presta a salvarnos. Cosa curiosa, termino, tengo una nieta que me insufló la sangre Moima. De usted, como el 16 de julio de 1988, no puedo despedirme ni en esta vida ni en la otra. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas noches.